Es la semana más importante del año litúrgico. Celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que le da sentido a nuestra fe, especialmente la resurrección de Jesús. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Hacia el final de la semana viviremos la resurrección de Jesús. Pero antes, tenemos que preguntarnos dos cosas al iniciar esta Semana Santa. La primera, ¿cómo voy a vivir la Semana Santa? Hay muchas maneras y de hecho los católicos la viven de manera muy distinta. ¿Cómo deberíamos vivirla los seguidores de Jesús esta Semana Santa? Y la segunda pregunta, ¿qué frutos debe dejar la vivencia de una Semana Santa? Entonces, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Como costumbre de cada año? ¿Más de lo mismo, como muchos políticos en México? Vamos a participar a todos los oficios, como siempre. Y como siempre, a veces sin saber cuál es el sentido de cada día. Y quizá como siempre, sin ponernos personalmente a leer la pasión de Jesús en los evangelios que nos cuentan en sus últimos capítulos. Y quizá como siempre, sin pensar más allá en lo personal y en nuestras relaciones, más que lo que escuchemos en los oficios a los que asistamos. Lo mismo de siempre. Cumplir una vez más con la costumbre religiosa. Las costumbres no cambian vidas. Las costumbres se mantienen en lo mismo y las personas que las practican igual. O vamos a vivir la Semana Santa como una vivencia de decisión de seguir a Jesús en su pasión y muerte. Como una vivencia, es decir, algo que afecte nuestra vida, algo que se note en nuestra vida. Y lo que se tiene que notar es justamente la decisión de unirnos a la muerte y resurrección de Jesús. Unirnos con nuestra vida, con nuestros hechos. Y si tomamos así y la vivimos la Semana Santa, entonces tenemos que cambiar nuestra mirada. Atención, no vamos a poner nuestra mirada en Jesús, la vamos a poner en nosotros. El viernes y el jueves no vamos a mirar a Cristo en la cruz, o si lo miramos es para fijarnos más en nosotros y cuestionarnos. Jesús murió, ¿yo voy a morir con Él? Por eso, al pensar en la pasión y muerte de Jesús, la mirada centrada en nosotros, en nuestra vida, en nuestras ideas, en nuestros sentimientos. Jesús muere, ha muerto, yo.
¿A qué necesito morir? ¿Con qué muerte me uno a la suya? Y entonces entra la sinceridad de nuestras vidas. Todos tenemos algunas ideas, algunos sentimientos, algunas actitudes a las que tenemos que morir. Les llamemos pecados, fallas, errores, como les llamemos. Pero necesitamos morir a eso, porque el domingo que viene, dentro de 8 días, vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Pero si tomamos la decisión de unirnos a Él, tenemos que celebrar también nuestra resurrección, no solo la de Jesús. Pero para celebrar nuestra resurrección también, es decir, una vida mejor, una vida nueva, cambio en nuestras vidas, en ideas, en actitudes, en sentimientos, algo nuevo. Resucitar es novedad, es algo nuevo, diferente, mejor. Y lo tienen que notar los demás, como la resurrección de Jesús la experimentaron sus discípulos y la vivieron. Pero entonces, ¿a qué vamos a morir? Tenemos que morir a las inclinaciones hacia lo negativo que tenemos y que se traducen en acciones que nos dañan y dañan al prójimo, en ideas cerradas que no nos dejan evolucionar, cambiar y seguimos siendo los mismos. Tenemos que morir a los sentimientos que nos lastiman y lastiman la relación con los demás. Tenemos que morir a esas actitudes que alguna vez ya nos han señalado, ya nos han indicado que tenemos que cambiar, mejorar. ¿A qué vamos a morir? ¿A cuáles inclinaciones a lo negativo, en pensamientos, sentimientos y actitudes? Debemos ser sinceros y reconocer. Pero también debemos morir a la indiferencia en hacer el bien. A veces cuando hablamos de conversión, de cambio, solo pensamos en lo malo que podemos tener para cambiarlo. Y como quizá no somos tan malos, decimos, pues yo en qué cambio, yo de qué me convierto, yo no hago el mal, yo no daño a nadie, como aquella persona que se presentó ante Dios con las manos limpias, efectivamente, porque nunca ofendió a un prójimo, nunca hizo daño a nadie, nunca se metió con nadie en su casa, asistía a los actos religiosos, luego a su casa, a veces ni se hablaba con los vecinos, no se metía con nadie, se muere y llega con las manos limpias. Señor, aquí están mis manos limpias, merezco la gloria eterna. Jesús mira sus manos y le dice, es verdad, las traes limpias como yo te las hice, pero están vacías, sin ninguna obra buena. Yo no te di las manos solo para que no se ensuciaran, te di las manos para que las llenaras de obras buenas y las traes vacías. Eso, la indiferencia a hacer el bien. Yo no digo mentiras, pero tampoco dices verdades, como Jesús, que siempre habló con la verdad. Y cuando se trata de decir verdades, te quedas callado. ¿Dónde está el bien, la buena obra? Yo no le robo a nadie, pero tampoco compartes con el que no tiene. Tampoco compartes con el necesitado. ¿Dónde está la obra buena?
Yo no juzgo a nadie, ni me meto en vidas ajenas, pero tampoco das ánimos, tampoco sumas para mejorar, tampoco colaboras, tampoco te unes a las causas de bien. ¿Dónde están las obras buenas? No basta con ir a la presencia de Dios con las manos limpias. Él nos espera con las manos llenas de obras buenas. Esa conversión la necesitamos mayoría de católicos. La palabra de Dios dice en el capítulo 2 de Santiago, carta de Santiago, una fe sin obras está muerta. Una fe sin obras está muerta. La fe se tiene que traducir en nuestras obras, en nuestros hechos. Y Jesús lo reafirma cuando habla de los falsos profetas en el capítulo 7 de San Mateo, en el verso 20. Cuídense de los falsos profetas, de los falsos católicos, de los falsos líderes, de los falsos dirigentes, de los falsos X. Y da la clave, por los frutos los conocerán, por los hechos. No hay árbol malo que dé frutos buenos, ni árbol bueno que dé frutos malos. Obras. Dios nos espera con nuestras buenas obras y es otra de las cosas a las que tenemos que morir, la indiferencia a hacer el bien y no pensar con que no nos ensuciemos las manos y nos portemos bien solamente no haciendo mal a nadie, con eso basta. Tomemos esas decisiones en esta Semana Santa. ¿Cómo lograr mejor esto? Les voy a proponer 2 recursos. El primero, en estos días previos al Triduo Pascual, lunes, martes y miércoles, una invitación a leer personalmente con tu Biblia en mano los capítulos de la Pasión de Jesús, en el Evangelio que gustes. San Marcos lo trae en los capítulos 14 y 15, Mateo en los capítulos 26 y 27, Lucas de los capítulos 19 al 23 y San Juan del capítulo 18 y 19. Dedica este tiempo, estos días, a tomar tu Biblia, palabra de Dios, y meditar los acontecimientos de Jesús que vamos a celebrar en el Triduo Pascual. Y el otro recurso que te ofrezco y te propongo es, en estos días, con tu familia, con tu círculo de amistades, pregúntales, díganme cómo puedo ser mejor persona. ¿Qué ideas, qué sentimientos, qué actitudes creen que debo cambiar, que debo mejorar o que debo quitar de mí? Si son tus amigos y si tu familia te ama, te quiere, te lo va a decir. Y no quiere decir que en todo lo que te digan sea verdad, pero sin duda tendrán mucho que aportarte y mucho de verdad, pero siempre debemos escuchar. Y si preguntamos, damos la ocasión de que nos lo digan. Esos 2 recursos nos pueden ayudar para tomar las decisiones de morir. ¿Y a qué morir? Con Jesús. Para que el próximo domingo, al celebrar la resurrección de Jesús, también celebremos nuestra resurrección con propósitos de una vida mejor, de una vida nueva, de una vida que los demás van a notar
ha cambiado, ha mejorado y sigue más de cerca a Jesús. Se los deseo de corazón.